Les digo, esta agenda de septiembre que ha incluido talleres virtuales de literatura, de lectura. Hemos invitado a nuestro querido amigo Gustavo Salazar, uno de los investigadores y editores más importantes con que cuenta nuestro país, en la ciudad. Con Gustavo tenemos una larga relación de amistad de años, sueños compartidos, proyectos bibliográficos y culturales que siguen latiendo entre nosotros y que de algún modo fortalecen la amistad y los sueños por construir una patria de cultura que merezca ese nombre. Para nadie es desconocido la trayectoria de Gustavo, recientemente además incorporado a la Academia Ecuatoriana de la Lengua con su obra de merecimientos, y también toda la serie de publicaciones que Gustavo ha desarrollado, editor de cuadernos de página, de cuadernos a pie de página, perdón, y el trabajo referencial, yo diría incluso fundacional, si se me permite la palabra, que ha hecho con el orden fundacional, para ser más exactos, que ha hecho con la obra de estos tres referentes de la cultura ecuatoriana que han sido, y de los que va a tratar esta tarde, que son Gonzalo Sandumbide, Benjamín Carrión y Aurelio Espinosa Poli. Estos tres referentes, como les digo, desde diferentes estéticas y diferentes proyectos culturales, serán abordados en la charla, en la exposición que Gustavo nos va a ofrecer esta tarde. Solo quiero recordarles, invitarles y decirles que el Centro Cultural, pese a todos los tiempos duros, amargos que hemos vivido, sigue publicando, sigue promoviendo sus publicaciones. Insistimos en nuestro proyecto editorial, que ya tiene casi 20 años de existencia, empezó en el 2002, y queremos invitarles para el 28 de octubre, que vamos a presentar el volumen 9 de la colección de la serie de estudios literarios y culturales de la Casa Carrión. Nos referimos a los ensayos literarios de Gonzalo Sandumbide. Esta publicación se va a presentar en la sede de la Fundación Sandumbide Rosales el 28 de octubre. Justamente la compilación y edición de estos ensayos la hizo nuestro ilustre invitado esta noche, Gustavo Salazar. También está pendiente la presentación de los ensayos reunidos, una panorámica muy exhaustiva de la ensaística de la escritora ecuatoriana radicada en Venezuela, Lupe Romazo. Avisaremos como oportunidad la presentación de este libro, a los que también les invitamos muy cordialmente. Solo me resta agradecer a Gustavo la presencia, que haya aceptado estar aquí esta tarde, y a ustedes por este reencuentro que para mí es muy grato, es muy emotivo que podamos volver a encontrarnos, y pese a toda a la distancia, a los confinamientos, a la dureza que significa este tiempo de estar encerrados. Así que muchas gracias, Gustavo, tienes la palabra. Buenas tardes. Les agradezco mucho a todos por su presencia en este acto. La siguiente exposición versará sobre las bibliotecas y archivos de tres ilustres personajes de la cultura nacional: Gonzalo Sandumbide, Benjamín Carrión y el padre Aurelio Espinosa Poli. Como vemos, estará distribuida en tres partes. Cada una de estas colecciones bibliográficas se distinguen por particularidades muy precisas, que iré señalando en su debido momento. La biblioteca personal que se conserva de Gonzalo Sandumbide asciende a un aproximado de 3.200, catálogo que está por concluirse su procesamiento, y su archivo asciende a una cantidad aproximada de 7.200 documentos. Recordemos que la relación de Gonzalo Sandumbide con respecto a las bibliotecas difiere completamente de la relación que tuvo Benjamín Carrión y, obviamente, con la del padre Aurelio Espinosa Poli. Les voy a dar algunas razones. Sandumbide heredó una biblioteca de su padre, que era el gran poeta romántico Julio Sandumbide. Esta biblioteca, don Gonzalo consideró que era más apropiado donarla a la biblioteca del colegio Ibarra, que es el Teodoro Gómez de la Torre.
No sé el destino de esta biblioteca. Lo que sí puedo decirles es que en el año 1999 tuve oportunidad de revisar el archivo de esa biblioteca, en donde reposaban unos manuscritos con los poemas de Julio Zaldumbide. Tampoco sé el destino de eso. Como les comento, eso fue hace 22 años. Recordemos también que Zaldumbide, como diplomático, mientras estuvo radicado en París, fue un asiduo de la Biblioteca Nacional de Francia. Esto le permitió a él acceder a documentos relacionados con nuestro país que eran desconocidos. Entre ellos, concretamente, él hizo una labor excepcional al recuperar el trabajo de Juan Bautista Aguirre, de Antonio de Acedo y de Fray Gaspar de Villarroel, a quienes dedicó algunos estudios en la década del 10. Bueno, la biblioteca y el archivo de don Gonzalo Zaldumbide actualmente están en la Fundación Zaldumbide Rosales. Doña Celia Zaldumbide, a quien tuve el gusto de conocerla hacia el año 1999, y estuve algunos meses trabajando ahí con mi buen amigo Efraín Villasís, y luego él se quedó ahí durante 7 años, arreglando el archivo y familiarizándose con la obra de don Gonzalo, y por otro lado promocionando la Fundación Zaldumbide Rosales. Con respecto al archivo, en vez de meterme en entelequias, yo he decidido más bien exhibirles algunos documentos que creo que evidencian la calidad literaria y las relaciones culturales que don Gonzalo tuvo con algunos grandes personajes de la cultura mundial. Concretamente, voy a leerles una carta que le dedicó, que recibió de Gabriela Mistral. Esta carta está fechada en enero de 1993. Le dice: amigo tan pensado, me da una grandísima vergüenza el escribirle después de unos 3 o 4 años y para pedirle un servicio, atendiendo a un centenar de amigos. Así y todo le digo que yo no puedo escribirle a usted si no tengo tiempo de conversar de unas 20 páginas de carta, porque es usted amigo de una estirpe distinta que exige longura e intensidad en el diálogo, y la paz no me viene ni del mundo cada día más ajetreado, ni de Dios que me deja de su mano. Le he pensado, le pienso y le pensaré siempre. Le tengo un nuevo libro de poemas, ya grueso, que le llegará cualquier día a cobrarle el prólogo de hace 15 años. Porque si usted recuerda, Desolación debió llevar un prólogo de usted. Es casi tan suyo como mío este libro ya hecho, pero del que no me desprendo antes de corregirlo algo a algo. Sigo creyendo que usted debe venirse a Europa, y pronto. Nuestra América está fea y lacrada. Ay, y cómo me duele cuando la miro y por donde la mire. Aquí va la petición. Tiene el Ecuador un vicecónsul honorario en Marsella, es aquel joven griego Francisco Nicolaldes al que usted hizo dar ciudadanía ecuatoriana. Hombre fino, lleno de decoro en la vida, casado con ecuatoriana y cumplidor ceñido de las obligaciones. Zaldumbide, a mí se me acabó París sin usted y sin Alfonso Reyes, se entiende. Nuestro Alfonso querido, a mí me ha hecho usted mucha falta en consejo, en depuración, en afecto, en proximidad ennoblecedora. He tenido hace muy poco un ataque de angina pectoris. Casi me eché de la otra orilla. Me dicen que vivo en tierra caliente, me voy a Puerto Rico a dar clases en la universidad. De vuelta tal vez me quedo o en las Canarias o en Marruecos francés. Mi dirección hasta abril, Villa Mirabel, Santurce, Puerto Rico. Le abraza lealmente Gabriela Mistral. A continuación les voy a leer una carta del polígrafo mexicano Alfonso Reyes, que corresponde al mismo año, curiosamente. A fines, es en noviembre. Le dice: mi querido Gonzalo, y aunque juntara todas las aguas de este mar que es río, y aunque amasara con ellas todas las arenas de estas playas, y aunque con todo este barro original y el soplo de todas mis fuerzas animara a otras criaturas vivas de sangre y alma, y ellas volaran hasta usted con el mensaje caliente de mi gratitud, ni así podría decirle hasta dónde me han sacudido y conmovido sus palabras en número. Porque yo también, si me preguntaran qué aprobación prefiero, hubiera dicho que la de usted sin vacilar un punto. Cae sobre mi ánimo su amistoso mensaje en momentos
en que las labores oficiales me están endureciendo. Hace meses que las musas lloran a mi puerta y me temo que por 2 meses más sea yo criatura perdida. Pero aún hay sol en las bardas, como decía Don Quijote, ya volveremos a lo de antes. Sepa entre tanto que nunca lo olvido, que siempre anhelo por el día del reencuentro. Mis libros de tiempo en tiempo le hacen saber que desde lejos vivo a su lado. Y es curioso que de veras, cuando pueda uno sentirse tan cerca a la distancia, pero en más de una ocasión cuando su ministerio, cuando su viaje a México, me he sorprendido a mí mismo en estado de alma trascendida con la suya y creyendo que a mí mismo me estaba aconteciendo lo que solo a usted le acontecía. Tengo una compensación, Díez Canedo, con quien recordamos tanto a Gonzalo. Usted, huésped invisible, para usted alzamos la copa, nos van consumiendo los años en su fuego lento y nuestra madera ya hecha suelta cada vez con más gusto el aroma concentrado de la amistad. Saludos de mi casa a la suya, lo abraza con viva cordialidad su Alfonso Reyes. Voy a comentarles algo respecto a estas cartas. Mi relación con la obra de Gonzalo Zaldumbide empezó cuando un buen amigo en aquel entonces, Raúl Serrano, me comentó que Orlando Pérez, en aquel entonces trabajaba para el diario El Universo, quería ponerse en contacto conmigo porque tenían un grupo de cartas de Gonzalo Zaldumbide y que querían hacer que escribiésemos Villasís y yo un artículo para el diario El Universo. Pero claro, oh sorpresa, cuando fuimos al diario El Universo nos presentaron a Martín Pallares, que es pariente de don Gonzalo Zaldumbide. Esto es en el año 1999. Cuando vimos la carpeta, en realidad eran 62 documentos que no justificaban un artículo, sino ameritaban un libro. Y en efecto nos comprometimos a hacer el artículo para El Universo, que salió en 2 páginas. El artículo lo hizo Efraín y conjuntamente nos pusimos a trabajar para hacer el libro. En el año 2000 tuvimos la fortuna que creo que para noviembre o diciembre el doctor Zapater tuvo el acierto de aceptarnos el proyecto y aparte de que recibimos creo que un cheque de $1 millón, $1 millón de sucres en aquel entonces, fue el placer de hacer un libro conjunto en el que estaban 19 cartas de Gabriela Mistral y una carta que es la que acabo de leerles de Alfonso Reyes a don Gonzalo Zaldumbide. Aparte de eso había una carta preciosa, amorosa de Teresa de la Parra a don Gonzalo. Y ahí inició nuestra relación con la obra de don Gonzalo. A pocos meses de eso, pues cuando ya el libro estuvo estructurado, tuvimos la fortuna de que nos presenten a doña Celia Zaldumbide. Ella nos acogió en su casa y nos permitió acceder al archivo. Pues fue una sorpresa porque eran, me parece que al menos 2 muebles llenos de carpetas. Tiene alrededor de 7.200 documentos. Como comprenderán, la sorpresa fue grande. Había cierto orden en eso, en ese material. Había carpetas en donde estaba correspondencia de Gabriela Mistral que complementaba lo que habíamos publicado. Por otro lado, una carpeta grande con las cartas de Alfonso Reyes. Y bueno, había infinidad de remitentes y destinatarios, porque había algunas copias de cartas remitidas por don Gonzalo. En medio de ellos también hubo una sorpresa de un par de cartas de la madre de Medardo Ángel Silva y una carta de Medardo Ángel Silva a Zaldumbide cuando él estuvo en París. Entonces esa fue nuestra sorpresa. Ahora, los destinos se bifurcaron, pues yo decidí trasladarme a España. Sin embargo, pues con el apoyo de doña Celia y de Efraín, pues me llevé copias del material de ambos corresponsales, bueno, de los 3 corresponsables, ¿no? Teresa de la Parra, Gabriela Mistral y Alfonso Reyes. Y en ese sentido he seguido trabajando con la obra de ellos, y con Efraín hemos seguido con el tema de Gabriela Mistral. Con Gabriela Mistral mi relación fue anterior porque descubrí unas cartas aquí con don Benjamín Carrión, y eso es otra historia que les voy a contar luego. Después, un poco detallando a qué se refiere la carta. Gabriela Mistral, cuando había preparado ese precioso libro que está, ella combinó a nuestro paisano, a Gonzalo Zaldumbide, para que él le prologara el libro.
Y pese a los esfuerzos de ella durante algunos años y mediante varias cartas, don Gonzalo en algún momento se excusó diciendo que la poesía de ella era abismal y que le rebasaba, que él no podía hacer eso. Y en efecto, lo único que disponemos de don Gonzalo es un par de textos, unas aproximaciones breves, quizás certeras sobre Gabriela Mistral, pero sí nos perdimos de que hiciera un prólogo a ese gran poemario que es Tala, que además tuvo la circunstancia de ser publicado por la directora y propietaria de la revista Sur, por Victoria Ocampo. Entonces, a eso se refiere Gabriela en la carta. Con respecto a la carta de Alfonso Reyes, la amistad entre ambos se remonta físicamente se conocieron en el año 22, a pesar de que desde años anteriores ya se leían mutuamente. Cada uno desde el lugar en donde estaba conocía ya de la obra del otro. Es una amistad que se mantuvo hasta un año antes de fallecer Alfonso Reyes, de acuerdo a lo que se desprende de las cartas. Sin embargo, las obras completas de Alfonso Reyes no dejaban de llegar a la casa de don Gonzalo. Ahora paso a Carrión. Primero quiero relatarles una anécdota que es, yo la descubrí y es algo que me halaga mucho. Cuando en el año 2000 tuve oportunidad de estar 2 días en Loja, me permitieron acceder a la biblioteca del Colegio Leonardo Valdivieso. Entonces revisé algunos volúmenes y lo curioso es que encontré algunos volúmenes en los que el bibliotecario había tenido la minuciosidad de señalar a quién había adquirido sus libros para esa biblioteca. Algunos habían sido vendidos por Benjamín Carrión cuando él decidió ya trasladarse definitivamente a Quito. Entonces, parte de la biblioteca de Benjamín Carrión pues quedó en ese colegio. Ahora, algo que quiero destacar en este momento es que al menos había 2 libros de Eca de Queiroz, de Benjamín Carrión, que yo sospecho que fueron los ejemplares que Pablo Palacio leyó cuando fue estudiante en ese colegio, y luego fueron determinantes para su concepción estética y para su obra narrativa que luego conocimos. Entonces, ¿de qué año hablas? El año 1922 es cuando Benjamín Carrión vende estos libros. 1921-22 es cuando ya decide trasladarse definitivamente acá. Ahora, en el año 1991, después de yo trabajar contratado por el municipio un par de meses, tuve la oportunidad de conformar un equipo para que hiciésemos el inventario y el avalúo de la biblioteca y archivos de Benjamín Carrión. En ese equipo estuvo Raúl Pacheco, Edgar Freire, mi hermana también, María, que está aquí, y bueno, en un par de años lo que hicimos es un inventario de toda esa biblioteca, 12.000 títulos, que gracias a la intervención de Raúl Pacheco, pues creo que bordea actualmente unos 18.000, él con una visión acertada pues, y contemporánea, porque si a mí me hubiesen pedido qué libros había que comprar, realmente habría sido otra historia, ¿no? Entonces, creo que no había entrado ni el gato a esta biblioteca, porque yo había puesto muchos clásicos y más clásicos y muchos clásicos, pero Raúl, pues, con un olfato, pues, a él se le ocurrió, pues, teoría literaria y una serie de obras que han hecho que este centro Carrión se convierta en un referente para la cultura capitalina. Ahora, con respecto al archivo, claro, la sorpresa que nos llevamos ahí con Luis Rivadeneira fue que estaban en cajas las cartas. Había cierto orden, pero no, francamente, lo que tuvimos que hacer es un inventario. Tuvimos que abrir cajas e ir intercalando y armando cartas, porque había misivas que estaban separadas. De pronto la página 1 estaba en la caja 1 y la página 2 estaba en la caja 20. Y así logramos armar la colección. Tiene un aproximado de 4.000 cartas. Luego, creo que el Centro Cultural Benjamín Carrión tuvo la fortuna de que yo abandone el centro. Yo me dediqué a otros menesteres. Y en el año 94 crearon este centro, en esta casa finalmente, un equipo de la Biblioteca Nacional de Bibliotecarios pues catalogó esta biblioteca y pusieron al servicio de la comunidad. Finalmente, en el año 94,
después de un ligero viaje a España de un par de meses, Raúl me pidió que preparara una antología de las cartas de Carrión. Entonces, de esas 4.000 cartas yo me puse a leer de una en una la totalidad de la obra. Inclusive creo que unas 20 cartas que están en francés, pues recurrí a alguien que sabía francés y me dijese si valían la pena las cartas. Pero en medio de todas esas 4.000 yo seleccioné 124 y le hago una ligera corrección a Raúl porque el proyecto editorial de aquí del Centro Carrión no creo que sea del 2002, sino se remonta a 1995, porque salió el primer volumen de las cartas de Benjamín Carrión. Con ese se inauguró la colección. Y yo creo que esa colección, ese archivo, yo supongo que en los últimos 50 años solamente 3 personas la habremos leído en su totalidad, que deben ser Michael Handelsman, Luis Landriga y yo. Fue una gran sorpresa. En medio de esa colección, pues quiero leerles algunas cartas que realmente son de antología, y varias de ellas están justamente en el primer volumen y luego han sido recogidas en los siguientes, ¿no? Les voy a leer una fina carta de pésame a la muerte de su madre que le envió Gonzalo Escudero a Benjamín Carrión. Le dice lo siguiente: queridísimo Manuel Benjamín, quizás esta, que no te la envío enlutada, sea del color de la tribulación, blanca, transparente, irreparable. No hubiera creído jamás que mi primera carta a ti, desde tu partida en esa mañana inflamada, sea para acompañarte, para descubrir contigo un aletazo de fatalidad. Tu madre ha muerto. Te franqueo mi silencio para que lo oigas. En él, caracol de un océano eterno, descubre tú mi cordialidad límpida, intangible. Desde el corazón de Occidente se habrá transportado tu espíritu hasta la villa natal, flotante en brumas de inverosímil distancia. Y en este viaje de retorno subjetivo, tu universo de reminiscencias se volcará sobre la copa impecable de tu sensibilidad. Hoy es de noche, noche de luminarias y de cohetes estelares. Hundido mi puño agudo en la frente, pienso en ti, concisamente con una fotográfica dureza. El tiempo ha transcurrido y nada. El ritmo trepidante de las cosas nos vuelve ciegos. Hoy quisiera hablarte todo y no puedo hablarte nada. Esta cruda antítesis me anonada, me confunde. ¿Quisieras creerme? Estoy solo, con mi sombra anímica. Así creo que he vencido a los demás. No te interrogo, no te inquieto. Apenas envíote para tu deliciosa mujercita y para tu bizarro gentilhombre, Jaime Rodrigo, un saludo de Buenaventura un poco triste y desolado. Gonzalo Escudero. Ahora, cambiando de tono, les voy a leer una misiva de Pablo Palacio. Esta corresponde, le he fechado un poco antes de agosto de 1930. En ella le dice lo siguiente: mi muy recordado doctor, casi estoy seguro de que era usted quien había callado. No he recibido recortes de allá, que de haberlos recibido no crea usted que iba a olvidar hasta el agradecimiento. Ahora me ha sorprendido con la nueva de que hablará de mí. No sé si sea justo. ¿Cree usted que no se disgustarán por acá? Miren, en aquel entonces pasaba lo mismo que ahora. En fin, como usted quiera. Pero le quedo mal, doctor. No ha sido posible que me hicieran el dibujo o la caricatura que usted me pide. La torre ha salido por unos días de Quito. Canela está voluntariamente recluido. No tengo amistad con otros dibujantes. Y como usted me dice que necesita eso lo más pronto, temo retrasarme y que no le lleguen a tiempo ni siquiera estos papeles. ¿Le parece a usted insalvable la cuestión del dibujo? Diga usted cualquier cosa, que no tengo cara, que se me ha caído de vergüenza, por ejemplo, o alguna otra invención suya. Y si apura mucho, he aquí un expediente sencillo. Con la lectura de sus impresiones y con la de los papeles que van aquí, encargue al dibujante de Atlántico imaginarse al autor, de 24 años cumplidos y con 130 libras de peso. O si esto no fuera posible, ordéneles poner cualquier fotografía o dibujo con la leyenda debajo, y nadie habrá perdido nada. Para lo que les importará a un europeo la carta que pueda tener este amigo suyo. Al menos esta es nuestra filosofía. Aquí, cuando necesitamos una fotografía, aunque sea la de Cayo Graco, cogemos la de Luis Flores, por ejemplo, y ponemos al pie Cayo Graco. ¿No es verdad que basta? Bueno, sea como fuere, usted allá sabrá lo que hace y será lo mejor hecho.
He leído sus libros y también yo estoy orgulloso de ellos. Los tengo, mas no dedicados. ¿Tiene usted mucha necesidad de venir en agosto? Pregúnteselo muchas veces. Si yo me escapo alguna vez, Dios mío, muchos agradecimientos para usted y muchos recuerdos para los suyos. Firma Pablo Palacio. Como ven, en la de Gonzalo Escudero, pues habla el poeta, esa sensibilidad extraordinaria. Tengamos en cuenta que es una carta que cuando él tenía 22 años. Esta de Pablo Palacio, pues, es irreverente, respetuosa, pero irreverente, con el talento que le distinguía. No olvidemos que en algo, dentro de las pocas cosas que coincidieron tío y sobrino, Benjamín y Alejandro Carrión, decían que Pablo Palacio quizás era uno de los hombres más inteligentes que habían conocido en su vida. Y conociendo su poca obra, pues creo que la mayoría de sus lectores podríamos decir casi lo mismo. Ahora, trasladándonos con el tiempo, pues les voy a leer una carta que está firmada en Londres el 5 de octubre de 1967, que dice lo siguiente. Mi querido amigo, acabo de recibir su carta que llegó a Lima cuando yo ya estaba camino a Londres. Mi familia me la remitió aquí. Le agradezco mucho la generosa invitación para visitar Quito. Me halaga sobremanera porque viene de usted y también porque es una vieja ambición mía la de conocer su país. Creo que el próximo año, en junio o en julio, al regresar a Lima, podría quedarme unos días en Quito. El avión hace una escala allá y pienso que no habrá ninguna dificultad. Por lo que veo, usted no se acuerda ya de mí, pero yo sí lo tengo muy presente. Tuve el gusto de conocerlo hace algunos años en un hotelito de París, a donde fui a entrevistarlo para las emisiones de la radio-televisión francesa, en cuyo departamento latinoamericano trabajé varios años. Le aseguro que charlar con usted fue una de las mejores cosas que me ocurrieron mientras desempeñaba ese puesto. Aunque con cierto atraso, quiero agradecerle mucho su voto a favor de mi novela en el premio Rómulo Gallegos. La novela es La Casa Verde, por si acaso. Yo esperaba encontrarlo en Caracas para decirle de viva voz lo reconocido que le estaba por esta actitud suya tan generosa. Estoy a sus órdenes aquí en Londres para cualquier cosa que se le ofrezca. Reciba junto con mi admiración y aprecio un cordial apretón de manos de Mario Vargas Llosa. Y respecto al archivo de Carrión, quiero cerrar leyéndoles una carta que realmente es un poema. Fue un poeta que pertenece al grupo Contemporáneos, que fue muy amigo de Carrión y que fue diplomático. Había estado en Lima y en ese tránsito es que le escribe esta carta a Benjamín Carrión. Y además les cuento una anécdota muy personal, efectiva mía, porque justamente aquel día nos hicimos amigos con Efraín Villacés. Coincidió que esta carta nos juntó mientras hablábamos de nuestras vidas. En la carta le dice: saludo a Benjamín Carrión. Querido Benjamín, sabíamos el tránsito y sus cambios, pero sacrificamos gustosos la memoria a renovada sorpresa. No es además lo mismo, porque aquella vez nuestra yo iba hacia el sur o hacia el norte, no sé, pero hacia la nube. Y de ella me salgo ahora, ni viento de las rosas ni viceversa, desnudo de expresiones geográficas, el estado de ánimo sujeto al paisaje. He venido ciñendo el litoral, buscándole un arrimo verde inútilmente. Mis ojos se tiraban contra las dunas queriendo abrir un hueco hasta la tierra verdadera y me quedaba en ellos un poco de sal y yo la bautizaba a escondidas lágrima. Pero no corría. Es peligroso llorar en el polo porque vuelve uno con anteojos de hielo. Y del lado del cielo había una nube que lo suplantaba, cielo al alcance de la mano, de todas las manos, una nube monstruosa, puesto que no tenía forma alguna, contra su deber de tenerlas todas. Y en el mar de plomo el barco no hundía herida perdurable, o era tan breve la vida de la estela que se sepultaba antes de que llegase yo a mirarla sobre el puente. Y breve y todo duraba más que mi recuerdo en las gentes, como mi gesto dura más que mi cara y mi mirada más que mis ojos. Hablo también de este gesto sentimental que ahora ensayo y que tan mal me va. Postizo, pues no me importa en el fondo ser recordado. Me olvidan, me matan, luego existo. Este gesto de algodón que acabo de deshislachar contra la seca, dura costa peruana. Se nos repite demasiado fácilmente nuestro deber de ser inteligentes. Se nos encarcela en una nube, en una ciudad encerrada en una nube en forma de ciudad. Se nos grita: pensar, venir. Alfonso, Javier, Jorge, Genaro, Jaime, venid. Enseñadnos cómo. A ver, señor Descartes. Traiga usted su chimenea.
Nosotros pensamos con el tacto y a nuestro tacto nada nuevo se ofrece, porque todos los senos tienen en una nube el mismo contorno alguna vez y alguna vez ningún contorno. Y todas las frutas del mundo bailan en la orilla de enfrente y es inútil mudarnos de cuerpo. Nosotros pensamos con los ojos y ahí está la niebla. Nos roe todas las formas con sus encías de trapo, hace trampas con las distancias de nuestro sistema de coordenadas, ensucia y revuelve en gris todos los colores, en un gris sin austeridad, tramposo, feo. Y también pensamos nosotros 7 veces con el olfato y con el oído y con el gusto. Y qué mal gusto encerramos ahí con señores sordos, y qué miseria haber fumado siempre tanto. Entonces olvidamos nuestro nombre, declaramos todos los días martes y 13, dejamos que nuestros amigos se embarquen sin despedirlos, nos encontramos nuestros ángeles y pasamos de largo, fingiendo no haberlos reconocido, no reconociéndolos al final, desconocidos de ellos, y nos metemos de novios con señoritas bien gordas y egoístas. Entonces nos interesamos en la política municipal, bebemos whisky, nos indignamos por las mentiras de los periódicos. Entonces el tiempo no existe, el espacio no existe, la inteligencia que nos mida no existe. Entonces vivamos en el barrio galante de la ciudad de Dios. Y de esa suave vida de olvido, de esta dulce muerte de olvido, de este fatigoso olvido de muerte y de vida, se sale de pronto al aire verde de tu Ecuador. Una mañana en que ya no mirábamos por la ventanilla por miedo a la sal de la arena en los ojos, sin haber hecho nada para merecerlo, sin haberlo deseado. Después de todo, contra nuestra voluntad, contra nuestra falta de voluntad, mejor. Preguntamos como de costumbre, ¿en dónde estoy? Y un poco más alto, hasta Quito y hasta ti. ¿Cuál es mi nombre? Ando por saberme vivo, por ventura, no por problema. No sé los puntos cardinales, la flecha, la golondrina y los clásicos lo saben. La araña sin porvenir, presa del pasado, seguramente lo sabe mejor que yo. Hasta Xenius lo sabe mejor. Por algún tiempo me engañé pensando que mis puntos cardinales eran otros. El norte en el centro, el sur en las antípodas, un poco como en los mapas en la pared de la escuela. Yo había elegido el sur, mi destino era caer hasta las nubes del otro lado. Mentira. No he caído, no he podido caer, como esos suicidas que se encuentran con que el agua les da escasamente a la rodilla. Como los ángeles que caídos ya no son ángeles, es decir, que no han podido caer como ángeles. Como Rambo, que cazador de elefantes ya no se llama Rambo. Y mejor como Emily Dickinson, que no logró caer aunque quiso. Luego esto, en la ciudad que yo más quiero, el sol salía entre 2 montañas nevadas. En otras partes salía por los arenales, en otras por el mar. ¿Cómo llamar del mismo modo oriente al mar y a la montaña y al desierto? Y el frío en Magallanes era igual al de mis dulces lagos canadienses, y uno se llama el sur. Absurdo, absurdo. La geografía no existe, existe el paisaje, existen los hombres, existen las mujeres a veces, existen los vicios, los mangos, la poesía, el aire, Rambo y Dios. Creo que este es el primero, pero mis enumeraciones tienen su orden peculiar, como el señor Cheután hablaba en prosa. No creo en el Ecuador como una línea abstracta, cuya presencia solo se revele tangiblemente por un baño de cerveza cuando se llega por primera vez a ella. Creo en el Ecuador como un río por el que se navega de pronto, después de muchos días áridos de costa peruana, de un dulce verde adormecedor por orillas, navegado por lanchones desbordados de plátanos y de piñas brillantes al sol rudo, que no se anda por las ramas, no más, que quema al pez en el agua, que derriba a ras de agua las bandadas de pájaros pescadores, que tira a los hombres sudorosos sobre las cubiertas de los barcos, bajo los arbolillos, en las hamacas, vasos que toman la forma de líquido que contienen, en los largos portales que son las calles de esta ciudad en que revivo. Creo en el Ecuador, también de oídas como una montaña y una ciudad entre montañas, donde viven Benjamín, Aguedita, Jaime, la Francesilla, como una ciudad a donde irá un día de estos a abrazarlos su amigo Gilberto Owen. Como producto directo del archivo, disponemos actualmente de un aspecto esencial de esta institución, que es su valioso catálogo editorial, que se distribuye sobre todo en 3 colecciones permanentes. Los volúmenes de la correspondencia recibida por Carrión, colección que tuve la fortuna de inaugurar en el año 1995, que reúne una selección de 124 misivas del ensayista que recibió entre 1919 y 1977. Los siguientes títulos están relacionados con cartas de remitentes mexicanos y centroamericanos. El último a aparecer
en aparecer trata de la correspondencia ecuatoriana entre 1919 y 44, en 2 tomos. Sabemos que tienen en proceso su complemento, que sería de 1945 al 77. Esta es una sostenida producción editorial con varios volúmenes monográficos, la colección de incidencias al cuidado de valiosos editores con estudios realizados por profesionales y expertos en cada autor seleccionado, colección que acaba de llegar a los 10 números en 14 tomos, que ha compilado excelentes trabajos sobre trascendentales creadores, entre los cuales mencionaré a Jorge Carrera Andrade, José de la Cuadra, Benjamín Carrión, Gonzalo Escudero y Galo Galecio, entre otros. Estudios académicos cuyo objetivo es la difusión, manuales imprescindibles para abordar el análisis de la obra de estos artistas. La tercera colección, valioso aporte a la cultura nacional, ha sido la titulada Estudios Literarios y Culturales, con importantes compilaciones o antologías que evidencian la importante producción ensayística de nuestra nación. Desde escritores como Gonzalo Saldumbide, que ha indagado acerca de los autores fundacionales de la literatura ecuatoriana, como Gaspar de Villarruel, Juan Bautista Aguirre y Juan Montalvo, pasando por la valiosa producción ensayística de Benjamín Carrión, que reflexionó durante 4 décadas acerca de la narrativa hispanoamericana, o la sorprendente prosa de Jorge Carrera Andrade, me permitirán una digresión. Paralelamente a las pesimistas valoraciones de nuestra identidad como ecuatorianos, como las que hizo el doctor Osvaldo Hurtado con las costumbres de los ecuatorianos, la de Jorge Enrique Adún, Ecuador, señas de identidad, o Ecuador, identidad o esquizofrenia, recomendaría que se hagan ediciones populares del libro La Tierra Siempre Verde de Jorge Carrera Andrade. Propondría que se convierta en un libro de texto para la secundaria y primeros años de la universidad, para que podamos contrastar esa perversa visión de que más o menos en nuestro ADN somos miserables y deberíamos morirnos, ¿no? Quizás deberían atarnos una piedra al pie y lanzarnos al haberlo y desaparecer completamente. O sea, me parece un disparate que este tipo de cosas se mantengan, y además proviniendo de gente inteligente, claro, y que además ha viajado. O sea, suelen decir, es que esta persona es viajada, pero no sé si viajada es para tener visas en el pasaporte o ha servido para que vean otras latitudes y respiren otro oxígeno, ¿no? O hasta trabajos extraordinarios que han salido en esta colección acerca de la poesía ecuatoriana de Iván Carvajal, los estudios del catedrático Wilfrido Corral, hasta el análisis de la poética de Alejandra Pizarro por el profesor universitario Vicente Robalino, o la compilación de artículos de Hernán Rodríguez Castelo en 2 tomos. Se comprenderá que en estos 5 lustros el Centro Cultural Benjamín Carrión ha tenido diversos directores, y unos han puesto más énfasis que otros al aspecto literario. Sin embargo, este catálogo editorial que menciono, gracias a sus funcionarios y autoridades, no ha dejado de crecer y convertirse en un referente para investigadores y lectores en general en su serie de correspondencia, que, como ya les dije, suma ya 4 volúmenes de 5 tomos, el anuario titulado Reincidencias, que ha llegado a los 10 números, y la colección monográfica de ensayos, que tiene a su haber ya 10 números. Su archivo, conformado por alrededor de 4.000 documentos, sobre todo correspondencia que está conformada por muchas cartas, entre las que destacan Mariano Picón Salas, Pablo Palacio, Germán Arciniegas, Alfonso Reyes, Gabriel Mistral, José de la Cuadra, Miguel Ángel Asturias y Gilberto Owen, entre otros, ha sido una beta que ha servido para rigurosos estudios, cuya lista de corresponsales consta en la página en línea del Centro Cultural Benjamín Carrión. Como dije antes, su biblioteca ha sido un referente para lectores e investigadores, que contó originalmente con 12.000 volúmenes, entre libros y revistas entregados a comodato por parte de la familia, y actualmente ha llegado casi a los 18.000, que ha potenciado la colección con libros sobre teoría literaria, estética, ensayos y bastante literatura de las últimas décadas. Adquisiciones que han sido realizadas sobre todo a instancias de Raúl Pacheco, quien, acompañado de varios de sus compañeros de faenas, con sutil intuición ha sabido captar las necesidades modernas de los lectores asiduos a esta institución, sobre todo por la valiosa colección, además de primeras ediciones de las obras de autores ecuatorianos, de grandes representantes de la narrativa ecuatoriana, muchos de ellos autografiados por sus propios autores, como Pareja Díez Canseco, Palacio, de la Cuadra, y varias generaciones de otros autores. Más alguna otra sorpresa que algún momento que puedan visitar el centro podrían confirmarlo. Un libro autografiado de Mario Vargas Llosa, uno de Carlos Fuentes, uno de Juan Rulfo y uno de Juan Guayquisola.
Y finalmente llego al tercer personaje, que es el padre Aurelio Espinosa Poli, un personaje con el que estoy trabajando estos últimos 4 años. Desde noviembre del año pasado, el padre Francisco Piñas nos dio acceso a José María Sanz, un gran amigo, y a mí para que trabajemos en el archivo del padre Aurelio, el archivo personal suyo, ¿no? Y cada sábado estamos ahí en jornada laboral desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y hemos podido revisar, como dijo José, una revisión rápida, 87 carpetas archivadores, y ahora estamos ya en la revisión detenida. Sabemos además que la correspondencia del archivo epistolar personal del padre Aurelio asciende a 10.000 cartas, que son cartas que él recibió y muchísimas que él remitió. Tuvo el sumo cuidado de hacer copias. Cuando ya disponía de máquinas de escribir, pues lo hacía en máquina, y en ocasiones hemos constatado que él hacía una copia a mano cuando escribía una carta, y parece que paralelamente la carta hacía otra a mano si no disponía de la máquina de escribir. Entonces, con José María me parece que en este lapso, que muy pronto cumpliremos 1 año, habremos leído siquiera unas 500 cartas de las 11.000 que reposan en ese archivo. Nuestra obsesión, uno de los proyectos de vida que tenemos es leer las 11.000 cartas. Ahora, entre José María y yo en este archivo, creo que lamentablemente para él o para mí tenemos que ser como siameses, es decir, el uno no puede hacerlo sin el otro, porque el padre Aurelio, como ustedes bien saben, era políglota. Entonces hay cartas que están en latín, en italiano, en portugués, en inglés, en francés, creo que algo en alemán, y ahí requiero que esté siempre José, porque si no sería imposible, ¿no? Solo yo podría ver la carta y decir, está muy interesante, ¿no? Sin entender qué es lo que dice. Y la condena que tiene José María es que cuando él está, pues va leyendo la carta y muchos referentes que es sobre la cultura nacional o hispanoamericana, pues él los desconoce, entonces le pasaría lo mismo. Entonces, como digo, estamos condenados a trabajar juntos en ese archivo. Confiemos que muy pronto salga una contratación y nos dediquemos un par de años a eso, porque otra de mis aspiraciones es hacer una biografía intelectual del padre Aurelio en base justamente a esa correspondencia, porque la obra he tenido el gusto de leerla casi en su totalidad, lo que corresponde al ámbito literario, las traducciones, los estudios históricos y biográficos. Aspectos que yo no he abordado porque no son de mi competencia ni de mi apetencia, es el tema religioso y el tema didáctico, ¿no? Por algo renuncié a la universidad cuando empecé a recibir pedagogía. Entonces a esta edad mal haría en meterme a leer pedagogía. Entonces paso a hablar sobre la biblioteca del padre Aurelio. Dentro de las múltiples obligaciones que como sacerdote tuvo el padre Aurelio, entre ellas las de traductor, y que traductor podemos verlo con la edición de Sófocles que está circulando actualmente, desplegó su gran talento en varias tareas, entre ellas una que es abismal, que es la bibliografía nacional. En 1929 fundó lo que es la Biblioteca de Autores Ecuatorianos en Cotocollao, y fue uno de sus grandes aportes a la cultura nacional. Quizás al país sea el mayor aporte. Encomiable labor que sus compañeros de orden religiosa y herederos de ideal han continuado hasta hoy, de manera silenciosa y abnegada en el actual Centro Cultural de Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli. Monumental acervo documental que preserva la cultura escrita de nuestra nación y la pone con gran competencia y generosidad, además de con muy poco apoyo institucional, a disposición de todos los investigadores. A Espinosa Poli le bastaron en 1929 apenas un par de famosas páginas para establecer un sólido manifiesto acerca de la cultura nacional, y lo puso por obra mediante la creación de la citada Biblioteca Archivo de Cotocollao, con gran lucidez desde la convicción de que nuestra patria no es solo territorio, monumentos y edificios, sino preferentemente nuestros escritores, de los más destacados a los más humildes,
denominó el alma de la patria a este organismo propiedad de los jesuitas, quienes en estos 92 años han cumplido a cabalidad su papel de ser custodios y acrecentar muy significativamente la mayor colección bibliográfica de nuestro país. Cumplen así el sueño de un hombre que vivió toda su vida convencido de que la cultura nos haría un país mejor y unas personas mejores, sin perder nunca de vista que como nación no podíamos estar aislados del mundo. La biblioteca ecuatoriana se constituyó por la fusión del escaso fondo que había de antes en casa en la colección de libros, folletos y revistas del doctor Rafael Aurelio Espinosa Coronel, padre de Padre Aurelio, que había tenido en depósito por espacio de 30 años el señor arzobispo Manuel María Poligraso y que los devolvió en los primeros meses de 1929. Esta colección comprendía unos 250 volúmenes, casi todos encuadernados, entre los que hay bastantes tomos de documentos oficiales y muy valiosos volúmenes de misceláneos. A la muerte de Espinosa Poli en el año 61, a la Biblioteca con Justicia se le dio su nombre, a la que el Congreso Nacional Ecuatoriano ese año decretó un apoyo económico para su sostenimiento. 25 años después, en 1995, mediante decreto legislativo, el Congreso Nacional declaró a la Biblioteca institución de interés nacional y le asignó un presupuesto permanente, uno de los mecanismos de difusión del servicio que ofrece esta formidable colección bibliográfica. Es la publicación entre 1989 y 2020 de los hasta ahora 16 volúmenes del Diccionario Bibliográfico Ecuatoriano, en donde se recogen en orden alfabético alrededor de 100.000 entradas organizadas por autor a nivel monográfico y analítico de las publicaciones que forman parte de dicha biblioteca. Quiero mencionarles algo. Esta publicación que apareció en 1989 y sigue publicándose, un intelectual muy reconocido del país, en este país, que no les voy a decir su nombre, me dijo, el padre Julián Bravo publicó esos mamotretos de más de 500 páginas que no sirven para nada. Yo le excuso a este intelectual que haya dicho tal cosa porque él no es consciente de un asunto. Estos mamotretos creo que fueron la carta de presentación que el Ecuador tuvo en el extranjero hasta que llegó la tecnología con la posibilidad de difundir los catálogos a nivel digital. Antes de esto, el único mecanismo del que disponíamos los investigadores era tener estos mamotretos. Les comento, yo en los 13 años que viví en España, molesté a mi familia, a mis hermanos, para que me comprasen. Cada vez que salía uno de estos mamotretos, lo compré y me los envié a España. Cuando me llegaban estos mamotretos, porque eran pesados además, ¿no? El costo era mínimo en realidad, quizás algunos hasta me los obsequiaban, porque era por ser asiduo a la biblioteca, pero yo los leía, porque soy de esos fanáticos lectores de bibliografías, ¿no? E iba subrayando, iba señalando todo lo que necesitaba y todo lo que podía servirme para después, cosa que me ha permitido mantenerme a nivel profesional en este ámbito. Pero, perdonen que insista en esto del mamotreto, pero yo entiendo que en ocasiones cuando hay la ignorancia, cuando hay torpeza es otro asunto, ¿no? Pero la ignorancia ha hecho que uno tenga una serie de experiencias a lo largo de la vida. Les comento, yo estuve a cargo del archivo del Consulado del Ecuador en Madrid durante 12 años. Y recuerdo que alguno de mis compañeros de oficina me pidió un favor especial. En algún momento me dijo, oye Gustavo, ¿por qué no le dices al señor cónsul, dice que necesitas un ayudante para trabajar contigo? Le digo, ¿y cómo así? Le digo, ¿qué? ¿Te interesa el archivo? No, dice, sino que tu trabajo es coger las carpetas, meter en el archivador y luego ponerle un número y ponerle en la estantería. Dice, ese es tu trabajo. Digo, ¿a qué te refieres? Claro, él estaba convencido de que llevar un archivo es coger las carpetas y ponerlos en una estantería. Cosa absurda. Yo me di el placer, les digo, fue el placer de que ese archivo tenía documentos desde 1921 hasta el año cada año que yo estuve ahí, desde el año 2002 hasta el 2013 en que renuncié. Bueno, luego ya llegó la magia que se llamó el Kipux, entonces ya con eso mi función casi como que ya quedaba postergada. Sin embargo, yo llegué a tener una base de datos en Excel de todita la información que se conservaba en ese archivo. Había maravillas, ¿no? Entre ellas
Les comento, encontré la inscripción consular de Javier Vázquez cuando tenía creo que 14 años, y de su hermana, una inscripción consular de Miguel Donoso Pareja. Vi además las inscripciones de nacimiento, inscripciones de defunción y una serie de documentos. Pero eso es para otra charla. No quiero aburrirles. Continúo con el tema del diccionario bibliográfico ecuatoriano. Con el desarrollo tecnológico del siglo XXI, este centro de documentación ha puesto cientos de DVDs con imágenes escaneadas a disposición de investigadores y público en general, con buena parte de la documentación que reposa en este importante repositorio, además de proporcionar una página digital en línea para la consulta de su catálogo. Recientemente, al cumplirse 90 años de la fundación de la biblioteca, esta se transformó en el Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. De este repositorio quiero leerles dos cartas. La una es, don Benjamín tendrá que disculparme, pero uno de sus opositores ideológicos escribió una extraordinaria carta al padre Aurelio. Bueno, consideremos que el padre Aurelio también fue otro de sus opositores ideológicos, ¿no? Y también Gonzalo Santumbide, pero estamos en un ambiente ecuménico y agradezco mucho a los anfitriones. Esta carta dice, 17 de agosto de 1938. Querido padre Aurelio, para los que hemos sufrido en cuerpo propio los efectos de la incomprensión y del fanatismo de los gobiernos ecuatorianos posteriores a 1895, quedándonos sin culpa fuera del maravilloso campo del estudio de humanidades, su conferencia Los Clásicos y el Ecuador ha debido tener un doble sabor de satisfacción y amargura. Satisfacción porque obra de tal naturaleza, tan perfectamente tratada, tan completa en su contenido y en su forma literaria, no debe halagar únicamente a un autor, que también ha de halagar el orgullo patriótico de los ecuatorianos, igual que las anteriores obras maestras, Virgilio el poeta y su misión providencial, y las traducciones de Edipo. Recordemos que esta carta es del año 38, es decir, para esa época ya se habían publicado las dos traducciones de Edipo, Edipo Rey y Edipo en Colono del padre Aurelio, y ese estudio formidable que es Virgilio el poeta y su misión providencial. Bases sobre las cuales el nombre de la patria ha brillado en los mejores ambientes. Amargura porque no es para menos el balance de una introspección sincera, arrojando un efectivo saldo en contra de la petulante cultura de barniz, recibida gracias a los 40 años de estéril busca de un adecuado plan de enseñanza. Qué formidable esto, ¿no? Un efectivo saldo en contra de la petulante cultura de barniz. Realmente los hombres de hoy, al aplaudir a quienes se han salvado de la catástrofe intelectual del Ecuador, no podemos dejar de dolernos por ella en general y por cada uno de nosotros en particular. Somos las víctimas de radicalismos burdos, desgraciadamente aún no desaparecidos. Creo que a los valores como usted, Julio Tobar, Roberto Páez, etc., toca la ardua pero gloriosa labor de no dar tregua en la lucha por el restablecimiento del bachillerato clásico. Le aseguro que el éxito coronará el esfuerzo y se habrá salvado para el futuro lo que irremediablemente está perdido para el presente. Yo, que he palpado la calidad de estudios de nuestra universidad, natural coordinación con la de nuestros colegios, tengo como artículo de fe que todas las crisis ecuatorianas son crisis de impreparación de los hombres públicos, son crisis de ignorancia, de falta de estudios seriamente realizados, y mantengo como corolario que es ilusorio, cuando no criminal, creer que mejorará el efecto sin que mejore la causa. El Ecuador, por el camino de regulación que va, no debe ser optimista de su futuro, pues el magisterio que por fatal ley biológica ejecutaremos bien pronto los malos estudiantes de ayer engendrará pésimos profesores para mañana y será una cadena de regresión intelectual en un último eslabón de ignorancia colectiva. El resultado final de lamentables equivocaciones. La única esperanza de una feliz negación de este vaticinio es el esfuerzo tenaz de quienes pueden realizarlo, validos de los dotes con que Dios ha querido regalarles y del mimo de prestigio y autoridad con que la opinión pública ya les ha rodeado merecidamente. Perdone usted, mi querido padre Aurelio, tan larga explosión de pensamientos. Su conferencia escuchada con emoción, leída y releída con entusiasmo, es la culpable. Yo me he dejado llevar por su noble y prometedor contenido. Al agradecerle la fineza de enviármela, me reitero un decidido admirador y amigo, Camilo Ponce Enríquez, quien llegó a ser presidente en 1959. Y con respecto a las misivas, quiero cerrar esto con una carta del padre Aurelio a Jorge Carrera Andrade, fechada el 26 de mayo del año 40. Le dice lo siguiente: señor Jorge Carrera Andrade Yokohama, mi querido amigo,
Esta mañana recibí sus microgramas, avalorados para mí con su amabilísima dedicatoria. No tengo que decirle que no los dejé de las manos hasta no haber saboreado la última línea, tanto de la prosa como del verso. No me detendré a felicitarle de la clarividencia profesional, ni siquiera en el peligroso lance de la autocrítica, y del verso que es eminentemente sugerente e imperativo de la atención del lector. Atención del lector, atención siempre recompensada por el fino hallazgo que espera a quien lo busca. Lo que me voy a permitir sugerirle es que entre los progenitores de su micrograma hubiera podido incluir a uno que le daría siglos de antigüedad y de hidalguía. Es el caso que el año pasado, aprovechando los ocios forzados de una convalecencia, empecé una obra que será larga quizá, pero en la que tengo verdadera ilusión, la de seleccionar y traducir todos los pasajes líricos de Virgilio. Ojo, en aquel entonces solo quería traducir los pasajes líricos de Virgilio. Consideremos que al final de sus días pues hizo una traducción completa de la obra de Virgilio. Esto es extrayendo como diamantes de su ganga todo el lirismo perdido en medio de la poesía bucólica, didáctica y épica de sus poemas. Lo notable es que fueron apareciendo trozos líricos propios de todas las escuelas, no solamente de la clásica, que de estas son más bien los menos, sino de la romántica, de la simbolista, de la modernista y aún de la que llaman ahora poesía nueva. Me encuentro, por ejemplo, con estos exámenes. Miren cómo el padre Aurelio halla en Virgilio muchas de las escuelas modernas. Aquí el padre Aurelio hace una cita en latín, que por respeto al latín pues no voy a leerles, pero les leeré lo que dice. ¿Qué quiere usted que de esto en buena ley sino estos dos microgramas? Frejoles, qué alegres que bailan con el cascabel de su vaina. Altramuz da sus tallos al aire, sonoro bosquecillo en miniatura frágil. Un poco más abajo en el mismo libro, uno de las geórgicas, es una serie de ellos, todos juntos, el ratón, el topo, el gorgojo, la hormiga. Oiga por lo menos el primero. Me eximo de leerlos en latín, porque mi latín está bastante mal. Ratón campesino, socava un terrón y tiene el bandido su casa y su trojo. El hemistiquio puesto entre paréntesis sirve para introducir el pasaje. Son todos los animalillos enemigos del labriego. Rebuscando estoy seguro que se hallarán muchos más, pues Virgilio juntaba los ojos del miniaturista con la mente del filósofo y el corazón del enamorado de la naturaleza. ¿No son estos los tres ingredientes del auténtico micrograma? Mil gracias una vez más de su fineza y las más cordiales congratulaciones de su paisano y amigo, Aurelio Espinosa Roth. Para concluir diré que es nuestra obligación desde cualquier posición que ocupemos cuidar este activo intangible de nuestra patria. Contamos además con todas las herramientas tecnológicas para acceder a estos fondos, sus catálogos y los libros en general. Con respecto a la biblioteca del padre Aurelio, estos impresos los podemos disponer en formato digital. La institución cuenta, por otra parte, con un eficacísimo servicio de reprografía digital que permite que cientos de miles de documentos puedan ser consultados mediante la adquisición de DVDs, que nos permite, por ejemplo, leer desde nuestras pantallas, en nuestra casa, en nuestra cama. Monumentos como las Primicias de la Cultura de Quito, nuestra primera publicación periódica, El Quiteño Libre, El Registro Oficial, El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Día, entre cientos de otras revistas y periódicos de todo el territorio nacional, o bien conjuntos de DVDs temáticos con las obras completas de Juan Montalvo, de Juan Humeda, de Dolores Veitimilla y de muchos otros autores. Ya no hay excusa que nos exima de conocerlos y difundirlos. Pero, como señalé anteriormente, esto no es una entelequia. Todo lo realizado es por seres humanos, capacitados y muchos de ellos apasionados profesionales que han contribuido a la cultura nacional de manera silenciosa pero eficaz. Con la anuencia de doña Celia Saldumbira y su amor por el país, sabemos que los actuales personeros de la Fundación, que a la cabeza tiene a la doctora Gabriela Mateus, que lleva sus apellidos, me refiero a los apellidos de Saldumbira y Rosales, va encaminado a cumplir la cabalidad de estos sueños. Con las colaboraciones que pusieron toda su capacidad, con los colaboradores que pusieron toda su capacidad profesional para procesar esas colecciones desde el año 2000, con el destacado intelectual Efraín Villasís y el reconocido historiador don Jorge Moreno Egas, ambos presentes aquí.
y quien les habla, que tuvo el placer de iniciar el catálogo de la biblioteca personal de Gonzalo Saturbide para poner al alcance de la ciudadanía e investigadores todo este valioso material, del que tan solo se han explotado la pequeña sección dedicada a Medardo Ángel Silva, Alfonso Reyes y Gabriela Mistral. Está pendiente la sección relacionada con la importante novelista venezolana Teresa de la Parra. En la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Tori, cuyo centro cultural sólidamente orientado por la labor de su director, el padre Iván Lucero, y el tesón del padre Francisco Piñas, y las bibliotecarias Andrea Guañuna y Valeria Yajamín, y el señor Roosevelt Ramón, como representantes de todo el personal que sustenta esta institución. Y finalmente, la Biblioteca del Centro Cultural Benjamín Carrión, institución dirigida por la doctora Daniela Alcíbar, con un equipo de primer orden, los señores César Chávez, Luis Rivadenegra y Raúl Pacheco, con la colaboración de todos los funcionarios que hacen que esta institución sea un referente para la cultura capitalina. Queridos maestros, don Gonzalo, la patria a la cual usted contribuyó con recuperar lo que usted llamó hitos, con los declaros autores de nuestra colonia, querido don Benjamín, le cito: tenemos que ser por esos caminos que, si están a nuestro fácil alcance, un pequeño gran pueblo digno del respeto universal, de la consideración afectuosa y admirativa de todos. Y usted, querido padre Aurelio, que señaló el alma de la patria, usted la llamó así, aún se conserva. Nuestra obligación como ecuatorianos es mantenerla viva. Muchas gracias.